Ayer nuestro Jikook apareció en un live que fue cortito, pero suficiente para que todos nos quedáramos más que felices con la presencia de los 7 en la playa, relajados, riéndose. Con Jin de regreso durante la transmisión, los chicos dijeron que ese era su día libre después de mucho tiempo. O sea que todo este tiempo sin transmisiones, todo este tiempo esperando por alguna actualización, fue por ellos. Estaban completamente concentrados en el álbum que están preparando. Ellos están esforzando tanto y nosotros estamos esperando por su regreso. Jimin soltó esa frase de «Tengo muchísimas ganas de soltarlo todo». Y Jungkook le respondió «Vamos a soltarlo cuando todo esté listo». O sea, con la intención de soltar un spoiler de lo que estaban grabando, de lo que están preparando. Y es que no es la primera vez que hablan de spoilers. Ya lo habían hecho antes, en su live juntos. Y ahora repiten la jugada. Claramente. Puede ser que en ambas ocasiones están hablando de un tema diferente, porque aquí pueden hablar de spoiler grupal, mientras que en live anterior parecía que hablaban de algo que solo los involucra a los dos, a nadie más que a ellos. Durante el live, hay algo que nos cautivó a más de una, y es que Jimin llamó la atención como siempre. Jimin, con su short de baño, fue quien más dejó ver su cuerpo trabajado. Las piernas de Jimin se robaron el show, firmes, tonificadas, resultado de todo el esfuerzo que ha estado poniendo en su entrenamiento. Hasta Jin mismo lo confirmó cuando le preguntó si no le dolían las pantorrillas de tanto trabajo, y Jimin respondió con esa sonrisa suya que ha estado entrenando la parte inferior de su cuerpo constantemente. Al final de la transmisión, Jungkook recreó un meme muy popular en Corea. La historia del meme es la siguiente. Un extranjero entra a una tienda de conveniencia para preguntar en coreano dónde queda el banco, pero por su mala pronunciación termina diciendo «eres muy bonita». Lo gracioso es que la dependienta, esperando una pregunta seria, recibe un cumplido completamente fuera de lugar y queda totalmente confundida. Jungkook imitó esta situación con una exageración perfecta del acento extranjero, lo que hizo reír a todos. Esta parte. 뭔 느낌인지 알지? 알아? 알아. 싸우지 마. 너무 이쁘네요. No word, please. 몰라? 너무 이쁘네요. 너무 이쁘네요. 몰라? 너무 이쁘네요. 아, 감사합니다. 옛날 유행하던 개그 감사합니다. 너무 이쁘네요. 아, 감사합니다. Se refieren a... 너무 예쁘네요. 몰라? 네? 너무 예쁘네요. 몰라? 너무 예쁘네요. 너무 예쁘네요. 네? 너무 예쁘네요, 어디야? 아, 농협은행. Jimin, que conocía el meme, se sumó de inmediato al juego, mientras que Tae no entendía la referencia porque no estaba familiarizado con ella. Todo esto se empezó a viralizar cuando comenzaron a salir las traducciones de lo que realmente pasó en el live. Era necesario dar contexto, porque los chistes coreanos podían resultar confusos para quienes no conocen la cultura o el idioma. El problema surgió cuando algunas personas reaccionaron exageradamente ante una explicación diferente a la que ellas ya habían decidido creer. Para estas personas, si alguien les dice que su interpretación está equivocada, lo toman como un ataque personal. No consideran que pueda haber diferentes lecturas ni un análisis objetivo. Solo existe la verdad. Que ellas mismas inventan y repiten hasta convencerse. Por eso comenzaron a difundir que Jungkook estaba coqueteando con Tae, diciendo frases como lindo y otras cosas similares. Pero si se analiza el contexto real, está claro que eso nunca pasó. Lo que realmente ocurrió fue una interacción cómica e improvisada entre varios miembros, no un acto de coqueteo entre dos personas.
El problema es que estas personas se aferran a su versión y la defienden como si fuera incuestionable, ignorando todo lo demás que pasó durante el live. Según ellas, Jungkook y Tae interactuaban solo entre sí, y el live estaba centrado en un ambiente amoroso exclusivo de los dos, pero la realidad es que todos participaban activamente. Por ejemplo, Tae estaba muy atento a Jin, mirándolo constantemente y bromeando con él de manera evidente. Hablando de cambios físicos, Taejung subió varias fotos a Instagram de todos los miembros. Tenemos fotos con Jimin y videos con Jungkook que muestran claramente cómo ha evolucionado su físico. Por ejemplo, uno de los videos demuestra que Jimin siempre tenía razón cuando decía que Jungkook estaba más grande. Se nota el trabajo físico, especialmente en sus brazos. Que se ven mucho más tonificados. En las fotos de Jimin, por su parte, podemos apreciar su hermosa carita, mostrando lo impecable que luce siempre. Además, hay un video donde Taejung está cenando y a su lado está Jungkook. Sin embargo, Jungkook no está mirando a Taejung ni interactuando solo con él. Está atento a alguien que está hablando frente a ellos. Es decir, no estaban solos en absoluto. Claramente había más personas alrededor. Taeyong decidió mostrar únicamente la parte del video donde aparecen él y Jungkook juntos. Esto hizo que algunos comenzaran a imaginar situaciones tipo cita, cuando en realidad no había nada de eso. Todo se trata simplemente de un momento normal, en el que varios miembros compartían el mismo espacio y disfrutaban del tiempo juntos, sin ningún trasfondo romántico ni exclusivo.